Milton Pérez y Liz Valareso. Buen día con todos, amigos. Bienvenidos a 24 horas. Hoy es viernes 6, de febrero de 2026. Cielo nublado en la capital. Así cerramos esta semana laboral con esta imagen del tráfico en la zona norte de Quito, en el sector de la Ofelia, sobre la avenida Diego de Vázquez, y por ahí está el Estadio de la Liga. El Estadio de Liga de Quito, que mañana tiene su noche blanca y será transmitida obviamente por Teleamazonas. Así que pilas. Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Pilas estamos, Milton. Buenos días. Bienvenidos todos a informarse con nosotros en esta primera emisión de 24 horas. Les cuento cómo amanece Guayaquil. Esta imagen corresponde al norte de la ciudad, Avenida de las Américas. Fluye con total normalidad el tráfico a esta hora. Tenemos un cielo muy nublado. Hoy le voy a agregar el muy. Llueve en algunos sectores. Si va a salir de casa, maneje con los 5 sentidos puestos, no se distraiga. Evitemos accidentes en esta mañana. Tenemos una temperatura de 25 grados Celsius a esta hora. Qué gusto, Liz. Linda la imagen del Estadio de la Liga. Es un muy bonito escenario deportivo. No soy hincha de la Liga, pero suerte mañana en su Casa Blanca, en su Noche Blanca. Por supuesto, y como le decías, pues bueno, lo podrán ver en nuestra pantalla, así que todos estarán pilas mañana para no perderse esta Noche Blanca. Y mañana también Messi en Guayaquil, así que también los hinchas de Barcelona y los hinchas del fútbol podrán disfrutar del mejor jugador de la historia del fútbol. Así lo han denominado, el partido de la historia. Bueno, vamos a las noticias que nos compete. Va a estar con nosotros más adelante el ex canciller de la República, Benjamín Ortiz, para hablar de la situación de Cuba. Pasan cosas muy rápido en Cuba en este 2026 y podría pronto haber un desenlace sobre el castrismo. También conversaremos con el abogado constitucionalista Rafael Ollarte sobre cómo se va desarrollando este proceso de juicio político a Mario Godoy. Se cumplió ya el tercer día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Hoy un día importante porque rendirá su testimonio el juez Carlos Serrano de manera telemática. Vamos a empezar a revisar noticias que encaminarían una solución entre Ecuador y Colombia en este impasse de 2 semanas. Una delegación de alto nivel del gobierno de Colombia viaja hoy a Quito con el fin de abordar temas prioritarios de la agenda bilateral con Ecuador. Así lo informó la Cancillería de ese país. En el encuentro se espera llegar a estos entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para restablecer los intercambios binacionales comercial y energético. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa de ese país, Pedro Sánchez, encabezarán esta delegación acompañados por funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho y de Ecopetrol. La canciller ecuatoriana hasta ahora no dice nada. Y hoy, como lo habíamos mencionado, rendirá su testimonio el juez Carlos Serrano, pieza clave en el juicio político a Mario Godoy. El magistrado acudirá de forma telemática por razones de seguridad. En el tercer día de enjuiciamiento hubo críticas por las versiones de los abogados que se presentaron. Por favor, no estoy faltando respeto en absoluto, me estoy refiriendo a la actividad profesional. Es el testimonio del abogado Ramiro García, llamado por el correísmo, el que provocó la reacción de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, tras esta afirmación en el tercer día de juicio político en asamblea. Hechos, no opiniones. La esposa del señor Godoy es abogada defensora de varios de los narcotraficantes más importantes, no solo del país, sino de la región. El que es sujeto a juicio político es el señor Godoy, pero que por favor se me permita continuar. Adelante. La presencia de García en este enjuiciamiento fue motivo de cuestionamientos por parte de la defensa de Godoy, pues al momento figura como representante legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un proceso judicial. Este jueves fueron convocados a rendir su testimonio 4 abogados más, pero solo se escuchó el del exasambleísta Jorge Peñafiel. Mario Godoy es la expresión real de esa deshonestidad y de esa falta
de transparencia en el ejercicio de un cargo. La sesión de fiscalización se suspendió tras 5 horas de escuchar a los testigos. Tras ello se conoció que este viernes finalmente rendirá su testimonio el juez anticorrupción Carlos Serrano, pieza clave de los proponentes del juicio. Versión que le tiene sin cuidado, afirmó Godoy, tras calificar de opiniones a los testimonios de los abogados que hasta el momento se han presentado. La sesión se reinstalará este viernes a las 10:30 de la mañana. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Hace pocos minutos, la Fiscalía General del Estado informó de un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua por un caso de peculado dentro del denominado caso Apagón relacionado con contratos de proyectos de generación eléctrica en el país. La causa, que data de julio del 2025, comenzó con allanamientos a los domicilios de 12 personas, entre ellas Fabián Calero, exgerente subrogante de SELEC, y a oficinas de Termo Pichincha, Empresa Eléctrica Quito, Senace, SELEC y Electro Guayas. Por esta investigación no hay personas detenidas. Atención, más de 10 sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua tras una fuerte lluvia que se retomó esta madrugada. Lluvia acompañada de tormenta eléctrica. El temporal provocó congestión vehicular y complicaciones en el aterrizaje incluso de un vuelo internacional. Una tormenta eléctrica con relámpagos, truenos y lluvia intensa se registró en Guayaquil este jueves. El temporal comenzó cerca de las 5 de la tarde y se extendió hasta horas de la noche. Según información de Segura EP, sectores del norte como Sauce 5, 6 y 7, la Avenida de la Democracia, la Avenida de las Américas, Guayacanes y la Avenida Pedro Menéndez reportaron estancamiento de agua. Oye, por allá, más allá, me llega por la cintura. Aquí donde se ve menos, imagínate cómo está esto y se ve menos. O sea, aquí que está bastante inundado, allá es más. Horrible, bastante, demasiado. Ante esta situación, las autoridades activaron protocolos de atención ante posibles emergencias. Unidades de MAPAC e Interagua fueron desplegadas en los puntos críticos para realizar trabajos de drenaje y monitoreo. Además, por las fuertes precipitaciones, una aeronave de KLM se mantuvo por unos minutos en patrón de espera en la aproximación al aeropuerto de Guayaquil. Camila Guevara, Teleamazonas. Y el gobierno nacional declaró alerta naranja en 12 provincias del país ante el incremento de lluvias intensas y el alto riesgo de inundaciones y deslizamientos, según los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Se trata de un riesgo inminente, que significa que la probabilidad de que ocurra un evento peligroso es muy elevada. La alerta naranja rige en Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar y Esmeraldas y El Oro. Mientras que otras 11 provincias están en alerta amarilla ante la probabilidad de que se presente un evento que provoque afectaciones en la población. Estas son Manabí, Los Ríos, Loja, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos y Santa Elena. Según el INAMI, se prevé que hoy continúen las lluvias con tormenta en el interior del litoral, Amazonía y zonas puntuales de la sierra. Desde Estados Unidos, el migrante ecuatoriano Adrián Conejo denunció en el medio Univisión el impacto psicológico en su hijo de 5 años tras ser detenido por agentes del ICE. Aunque un juez ordenó su liberación, la familia vive con miedo en medio de constantes y agresivos operativos migratorios. Estamos con miedo, igual mi hijo todavía está muy afectado, está con pesadillas en las noches, se levanta varias veces en las noches gritando. Así son las noches de esta familia ecuatoriana en Minnesota, semanas después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según relata Adrián Conejo en una entrevista exclusiva de Univisión. Liam tiene apenas 5 años, pero ahora carga con un miedo que, según su padre, no es justo para un niño de su edad.
Los ecuatorianos Adrián Conejo Arias y su hijo fueron arrestados el pasado 20 de enero cuando salían de su casa en un suburbio de Minneapolis. La escena provocó indignación en todo el mundo, pero Liam todavía no entiende muy bien lo que pasó. Me pregunta todavía el por qué nos llevaron a ese lugar tan feo. Me pregunta todavía qué hicimos de malo. Durante la detención, Adrián asegura que su hijo enfermó y que las condiciones afectaron su salud física y emocional. Estaba deprimido, estaba con dolores de barriga, vomitando. Entonces bajó de peso también. Un juez federal ordenó la liberación de ambos y el domingo pasado regresaron a Minnesota. Sin embargo, el miedo continúa. Pues la verdad no hemos pasado bien, todavía estamos temerosos de salir a la calle y hacer una vida normal. Estamos escondidos debido a las noticias que se escuchan en las redes sociales. Hoy, Liam está en casa, pero según su padre, el miedo sigue presente. De acuerdo con The Marshall Project, desde la llegada de Trump a la presidencia, el promedio diario de niños detenidos por el ICE pasó de 25 a 170 menores, un incremento del 580%. Mateo Paredes, Teleamazonas. En Cuba, un cacerolazo masivo estalló en el sur de La Habana en protesta por los apagones diarios, grave crisis energética. La escasez de electricidad, agua y alimentos mantiene a la población en la oscuridad. El ruido metálico rompe la noche en La Habana. Ollas golpeadas con furia, tapas chocadas entre sí, manos cansadas que hacen del sonido una protesta. Así se vivió un cacerolazo masivo en la zona sur de la capital cubana, en medio de una de las peores crisis energéticas de su historia. La noche llega temprano, los apagones son diarios y prolongados. Las familias cocinan con carbón o leña cuando la consiguen. De noche aquí adentro no veo ni las paredes, los tanganazos me los suben por pedazos. Lo mismo que choco con la pared, lo mismo con el frío. O si no, con la puerta principal, porque no veo. Y un vecino mío me dio ese pomito con el petróleo y para que pueda alumbrarme aquí. A pesar de vivir cerca de una de las termoeléctricas más grandes del país, Santa Cruz del Norte permanece en penumbras. La gente no tiene agua ni luz, pero conserva el discurso de resistencia. Bueno, sentimiento de la muerte porque nacimos aquí, hemos visto muchas cosas, tanto bueno como malo, pero tenemos eso que es Cuba libre. La crisis se agrava tras la interrupción del petróleo venezolano, luego del operativo de Estados Unidos donde se capturó a Nicolás Maduro. Pero para muchos ciudadanos, el problema también está dentro del gobierno. Nosotros tenemos una situación buena porque el dinero, principalmente el dinero de nosotros valía. Ya al cambiar el sistema de los dólares y eso, ya no, el dinero no alcanza. Cuba resiste a su manera. Entre cacerolas que suenan, noches sin luz y mesas vacías, la isla enfrentan un día más en medio de una de las crisis energéticas más graves de su historia. Mateo Paredes, Teleamazonas. Estados Unidos emitió una alerta urgente de seguridad y pidió a todos sus ciudadanos abandonar Irán de inmediato. Washington recomienda salir sin esperar asistencia oficial y dice que preferiblemente lo hagan por vía terrestre hacia Turquía o Armenia. La advertencia llega mientras Estados Unidos despliega fuerzas militares en Medio Oriente y mantiene conversaciones con Irán en Omán en medio de crecientes tensiones regionales. 7:14 de la mañana, momento de ir a nuestra primera pausa, Milton. Así es, Liz, regresamos con más enseguida. Estamos de regreso. Pese a que el ministro de Transporte aseguró que se ha reactivado la venta de vehículos, compradores y concesionarias reportan otra realidad. Trámites suspendidos, entregas en pausa y decenas de clientes esperan que se normalicen los procesos para retirar sus vehículos. Él es Jefferson. Hace más de un mes compró un auto nuevo en una concesionaria con la ilusión de retirarlo en pocos días, pero hasta hoy sigue esperando. Y bueno, ahora con esto de que pasó lo de la ANT, dicen que se va a prolongar
mucho más el tiempo porque el vehículo no puede salir sin el tema de la matriculación. Y es que la suspensión de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito mantiene su vehículo detenido y su compra en pausa. Como él, decenas de usuarios siguen en incertidumbre, pagaron y firmaron contratos, pero no pueden matricular ni registrar sus autos, situación que afecta directamente a las concesionarias donde reconocen que las pérdidas son evidentes. Y te puedo decir que en enero se empezó bien el año, pero ahorita en febrero se está bajo, no se ha hecho nada realmente. Una situación que persiste pese a que en la mañana de este jueves el ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que ya se reactivaron las ventas principalmente de vehículos usados en las concesionarias. Sin embargo, en territorio la realidad es otra. Pedirles que poco a poco se vaya ya restaurando los servicios, que sabemos que la afectación es impresionante para todo el mercado automotriz. Lo que sí es cierto es que por ahora los trámites siguen suspendidos en las agencias no operativas. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito prevé retomar la revisión y matriculación desde marzo de forma gradual y por número de placa, una vez que la Agencia Nacional de Tránsito habilite el sistema. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. En nuestro recorrido de madrugada por hospitales del IES llegamos al San Francisco en Carcelén, en el norte de Quito. Lucía Clavijo nos cuenta cómo está la situación a esta hora. Hola, Lucía. ¿Qué tal, Liz de Milton? Así es, nosotros llegamos aquí bien temprano a las 3 de la mañana, como ustedes observan a mi espalda, al hospital IES de San Francisco de Quito. Esto está ubicado en Carcelén, al norte de la capital. Sin embargo, nos encontramos con una situación bastante diferente a la de los otros dos hospitales. Por ejemplo, aquí las puertas estuvieron abiertas desde la madrugada. Los ciudadanos que ingresaban pues lo hacían directamente hasta el hospital y aquí no se registraron largas filas. De hecho, la ciudadanía nos cuenta que hoy ha funcionado bastante bien este procedimiento. Sin embargo, sí hay quejas. Hay quienes dicen, por ejemplo, que las medicinas no les dan. Por ejemplo, para la diabetes no hay insulina ya desde hace 3 meses. Piden que eso se solucione de manera urgente y también nos cuentan que ha habido una reducción de personal, que los propios médicos se quejan precisamente porque no hay médicos, muchos han renunciado y también se ha reducido el tiempo de atención al paciente. A veces, según nos comentaba uno de ellos, le atendían anteriormente unos 20 minutos, ahora más o menos son unos 15, según lo que relatan los propios pacientes. Esa es la situación entonces que se vive aquí en el Hospital General San Francisco de Quito. Sin embargo, pues no hay largas filas y al menos aquí fluye bastante mejor. También respecto a los turnos, nos han dicho que sí les han dado turnos, han tenido que esperar generalmente 1 mes o 2 meses, pero que hay turnos. Aquí no se registra mayor problema respecto al tema, pero sí con respecto a las medicinas, que no les dan medicinas. Nosotros estaremos pendientes y seguiremos aquí conversando con la ciudadanía y les llevaremos más información en nuestras próximas emisiones. Buenos días. Y hoy en Cuentas Claras explicaremos los detalles de la tasa de seguridad que Ecuador impuso a Colombia. ¿Qué consecuencias puede tener esta medida para nuestro país? Lo explicamos. Cuentas Claras. Hola con todos. El gobierno de Ecuador anunció una tasa del 30% a las importaciones desde Colombia, que están vigentes desde este mes de febrero, con el argumento de falta de cooperación en la frontera contra narcotráfico y minería ilegal. Por su lado, Bogotá decretó un arancel espejo del 30% para más de 73 subpartidas de productos ecuatorianos y suspendió las ventas de electricidad a Ecuador, alegando reciprocidad y protección de su aparato productivo. Para Ecuador, esto resta competitividad a productos que se venden en el vecino país y por el lado energético nos deja sin una fuente que en momentos pico llegó a cubrir hasta el 10% del consumo. El comercio bilateral con Colombia ha venido creciendo de manera sostenida y el 2025 superó los $3.000 millones. Colombia es el principal vendedor de medicamentos para Ecuador y un abastecedor estratégico de insumos productivos y bienes intermedios. Ecuador y Colombia son miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el espacio de integración regional más antiguo vigente en América Latina. En el marco de esto, se ha pedido a ambos países volver al diálogo y retomar el régimen de libre comercio para evitar acciones legales y correctivas dentro del sistema andino.
Estas medidas en la práctica encarecen productos con encadenamientos importantes en la industria de ambos países y pone mucha presión a la relación con el principal socio comercial del Ecuador en la región. Dejamos las cuentas claras.